Ah, Ya bueno, listo. empezó. Entonces, bueno, muchachos, buenas noches. Bienvenidos una vez más a una clase de química. Hoy con García, con la colaboración de García, con Nata y conmigo. Entonces, el tema de la clase de hoy va a ser un tema muy bonito, ¿sí? Que va a ser los gases, ese tercer estado de la materia que regularmente no vemos, ¿sí? Que mucha gente lo ignora, así como que no existe, solo existe aquello que es como más perceptible para mí, pues también hay otro mundo muy aparte dentro de los gases y esos se rigen bajo sus leyes, bajo ciertos, perdón, conceptos de física y de química, ¿sí? Se rigen bastante distinto a los líquidos y a los sólidos, ¿sí? También son un fluido como los líquidos, pero tienen sus particularidades, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, voy a proceder a leer lo que dice en la diapositiva. Entonces, el buito dice, bueno, no, eso sí leanlo ustedes, ¿no? Pensé que era como un datico. Entonces dice, el comportamiento de la materia en su estado más energético y dinámico. Cierto, entonces tomemos muy bien ese concepto de energía, ¿cierto? De que tiene bastante movimiento, ¿no? Al tener bastante energía, esto va a ser muy clave para verlo más adelante, porque no sé si se acuerdan, digamos ustedes, meten un cubito de hielo bueno, sacan de su nevera un cubo de hielo, está en sólido, después el ambiente le da energía, sí, se disipa esa energía, termodinámica, ¿sí? Y se empieza a pasar a estado líquido, ¿verdad? Y después si ustedes cogen y le meten energía a eso en una estufa, se vuelve a estado gaseoso. ¿Ok? Entonces yo creo que podemos seguir. Por eso se le dice el estado más energético y dinámico. Podemos seguir, porfa. Listo. Entonces, pasando, bueno, explicando una vez más el qué es un gas, tenemos que es el estado de la materia cuyas partículas, ya sean los átomos o las moléculas, están muy separadas entre sí. ¿Vale? O sea, quiere decir que no hay como enlaces entre ellas, ¿vale? Y se mueven libremente hacia cualquier dirección. ¿Vale? No tienen forma ni volumen definido, ya que ese depende del recipiente donde estén contenidos, ¿vale? Eh, el gas siempre intenta, pues al moverse, ir hacia afuera, ¿vale? Intenta expandirse, ¿sí? Siempre intenta como escapar de donde está, ¿vale? También, al no tener enlaces, podemos hacerlos compresibles, podemos comprimirlos. Profe, ¿qué quiere decir eso? Digamos, ustedes intenten una piedra, aplicarle presión y si es una piedra fuerte, ¿no? Pues la piedra no se va a volver como plastilina, ¿no? Y si se vuelve plastilina, va a llegar un punto en el que la prensa no puede aplastarlo más, ¿cierto? En cambio, con los gases ocurre algo curioso. Y es que, digamos que tenemos una bomba, ¿sí? Que es el ejemplo más clásico. Entonces, nosotros le aplicamos presión, ¿sí? O sea, le aplicamos fuerza con nuestras manos para apretarla, en pocas palabras. El gas se puede ir hacia adentro, ¿sí? O sea, está ocupando menos volumen, ¿sí? Estamos haciendo más pequeña la bomba y estamos haciendo el gas, que las partículas del gas estén más junticas, ¿vale? Obviamente eso tiene un límite, ¿no? No podemos así hasta que desaparezca, no. Pero se pueden comprimir, ¿vale? A diferencia de los líquidos y de los sólidos. También se pueden mezclar espontáneamente con otros gases que, mm, bueno, me gustaría que lo hagamos más adelante, ¿sí? Y como dije anteriormente, son fluidos. Entonces, pues escapan por cualquier mínimo orificio y valga la redundancia, pues fluyen, ¿no? Entonces, si quieres, sigue, Natalie, con la siguiente diapositiva. Listo, chicos. Entonces, ahora vamos a hablar de las variables que nosotros vamos a ver a lo largo de pues toda la clase que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Más adelante, pues después de esta diapositiva, García les va a hacer una demostración para que ustedes vean cómo se relacionan estas variables porque es muy importante para entenderlas a profundidad. Créanme que el hecho de saber qué es proporcional y
general las relaciones de proporcionalidad de las diferentes variables es muy importante para que ustedes entiendan las fórmulas, ¿listo? Entonces, tenemos presión, volumen, temperatura, está N que siempre va a ser el número de moles o la cantidad de moles, y más adelante también vamos a ver una constante que pues van a tomar nota y pues listo. Presión. ¿Qué va a ser mi presión? Va a ser la fuerza por unidad de área. Entonces, una magnitud que me va a indicar la fuerza que yo le estoy ejerciendo a una cierta superficie, a un cierto objeto. ¿Listo? El volumen. Bueno, la presión la van a encontrar en atmósferas. ¿Listo? Es muy importante que ustedes tengan en cuenta la unidad de medida en la cual vamos a tener pues cada una de nuestras variables, ¿vale? Vale, Adicionalmente, si quieres, me gustaría ahí como hablarles un poquito más de la presión, ¿sí? listo, dale. Muchachos, resulta y a uno le dicen atmósfera, pero ¿qué es una atmósfera, cierto? Digamos, atmósfera, uy, profe, es la que está, es la capa de ozono de la Tierra, y ay, ay, ay. Pues sí, pero también tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Gravedad, no sé, no le diría gravedad a la presión, ¿sí? O presión a la gravedad, no sé, sí van un poquito de la mano, quizás, pero no lo vería de esa manera tan lineal, ¿sí? Em, Resulta, sí, y si quieren búsquelo como el experimento de Torricelli. Torricelli una vez agarró como una piscina de mercurio, sí, y bueno, agarró una varilla larguísima de mercurio y la sumergió en una piscina de mercurio, ¿sí? Y al darse cuenta, en pocas palabras, el volumen del mercurio que antes estaba lleno había disminuido hasta, bueno, pues aquí obviamente se achicó un poquito la escala, pero se dijo que eran 760 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces quiero que tengan esto muy en cuenta. 760 milímetros de mercurio son una atmósfera, ¿sí? Son distintas unidades de presión, ¿sí? Ambas miden presión, ¿sí? Bueno, también están los pascales, que es newton sobre metro cuadrado, ¿sí? Pero ambas son unidades, distintas unidades que miden lo mismo, ¿sí? Pongamos un ejemplo, no sé, como si fueran centímetros y pulgadas, ¿vale? Algo más o menos así, ¿vale? Entonces, la presión atmosférica, sí, depende de la altura. Entonces, si estamos en la costa, podemos decir que estamos más o menos a una atmósfera, ¿sí? O sea, a 760 milímetros de mercurio, ¿vale? Pero aquí en Bogotá, como estamos más arriba, podríamos decir que estamos alrededor de creo que son 560 milímetros de mercurio. Entonces les dejo la tarea de que si estamos a 560 milímetros de mercurio, ¿a cuántas atmósferas estamos? ¿Vale? Entonces, también para que se queden un poquito con la presión, digamos, no sé si han escuchado la presión arterial, ¿sí? La de sus venas. Pues porque es tan importante medirla en la medicina, porque muchachos, es un fluido, ¿sí? Y ese fluido le hace fuerza a las venas hacia afuera, como si quisiera explotarlas, aunque son un poco banal, ¿no? Pero por eso es tan importante medirla, ¿vale? Entonces, una vez teniendo esto, si quieres, continúa, Natalie. Listo, chicos. Adicionalmente, bueno, pues importante lo que les digo, Alejo, pues normalmente van a encontrar la presión en atmósferas, pero también si se las dan en ¿cómo era? Mercurio, como, Milímetros, milímetros de mercurio. o sea, 700 milímetros de mercurio, mmH, SHG, 760. Epa, epa. es igual a Perfecto. una atmósfera, ¿listo? Por si tienen que hacer la conversión, que normalmente, así como en disoluciones, la nacional nos va a corchar y nos va a dar otras unidades de medida y uno se va a confiar y no. Si ya vamos a ver, digamos, las unidades de medida en las cuales tienen que estar estas variables para que no se confundan, ¿vale? Listo. Entonces, adicionalmente, tenemos el volumen. El volumen va a estar en litros. ¿Listo, chicos? Entonces, pues
este concepto ya lo hemos visto varias veces, pues es el espacio tridimensional que algo me va a ocupar, ¿listo? Y pues como les digo, va a estar en litros, por lo cual si nos los dan en mililitros o nos los dan en diferentes unidades, ya sabemos que tenemos que hacer la conversión, ¿vale? También vamos a encontrar la temperatura, que va a ser la energía cinética de las partículas, ¿listo? Entonces, entre más energía cinética tengan las partículas, más caliente va a estar algo, ¿cierto? Por lo mismo funcionan los globos aerostáticos, ¿no? Porque, digamos, sus partículas las excitan, se calientan mucho y pues eso es lo que provoca que precisamente el globo aerostático suba, ¿vale? Algo muy importante que esto genera muchísima confusión. Dentro de mi temperatura siempre las tengo que tener en Kelvin, ¿listo? Que cómo lo paso del Celsius a Kelvin? Muy fácil, simplemente a la temperatura en Celsius que nos den, le sumamos 273, ¿listo? Esto lo tienen que tener muy en cuenta porque, como les digo, la nacional los va a tender a intentar corchar y les va a decir, sí, 25 de temperatura. Pero ustedes tienen que tener en cuenta que lo tienen que pasar a Kelvin, simplemente subándole 273, ¿vale? Y también tenemos el número de moles, ¿listo? Que es la cantidad de partículas de gas. Entonces, sí, estas son las, digamos, variables que tenemos que tener en cuenta. Ya García con la demostración que va a hacer les va a mostrar las relaciones de proporción que hay y va a ser muy importante para ahora que veamos las diferentes fórmulas, ¿listo? Bueno, recibo buenas noches, muchachos. Si participo en esta clase, por una parte, es por el hecho de que, si se dieron cuenta, hay varios conceptos que vamos a ver más adelante en física, así como aparecían en las diapositivas, como lo es la presión, que es una de las fuerzas derivadas que veremos más adelante, la energía cinética, que efectivamente lo veremos en las otras clases, y seguramente la conversión de unidades, que en este tema a veces suele irse tanto de las manos. ¿Por qué? Dato curioso. Precisamente si pasa el hecho de que 760 milímetros de mercurio es una atmósfera y de que los químicos medían atmósfera de esa manera, pero normalmente los físicos medimos atmósferas con pascales para los sistemas de agua, tal vez para PCI, es por el hecho de que estos avances se dieron de forma asincrónica. ¿En qué sentido? Los químicos medían presión y lo terminaron midiendo con representación al mercurio. Y los físicos midieron presión y lo terminaron midiendo con su propia unidad de medida. De esta manera se creó tanto revuelo y la razón por la cual esto quedó así. Ahora, ¿me confirman si están viendo la presentación bien? Es que a mí me sale bastante rara, ¿sí? Ok, gracias. Entonces, antes de ponernos a ver con las leyes, que yo siento que es donde mucha gente se confunde y dice, este tema no me gusta, quiero que vean pues una representación más visual de qué es todo esto. La presión, como veremos más adelante, es básicamente la fuerza con la cual yo golpeo algo en cierta unidad de medida. ¿Qué tiene que ver esto con un gas? Pues, si ustedes ven acá, eso que ustedes ven es la representación de un gas. Todas esas partículas que ustedes están viendo de un lado al otro es como está un gas, completamente suelto, yendo de un lado a otro. Eso es un gas. Entonces, conociendo que esto es un gas, ¿qué pasa cuando yo empiezo a modificarlo? ¿Qué pasa con la presión, el volumen, todo esto? Para este caso vamos a mantener estable la cantidad de gas que tenemos, o sea, el número de moles. Esto significa que esas cantidades de pepitas que ven ahí son la cantidad de pepitas que va a haber. No va a haber más, no va a haber menos, esas son las que van a haber. Porque las leyes que solemos manejar se basan en qué pasa cuando yo tengo el mismo gas y empiezo a hacerle modificaciones. Entonces, si yo defino la presión como con cuánta fuerza yo aprieto algo, tal y como les decía Alejandro, puedo definir la presión en partículas de cuántos choques hay. Obviamente, depende de cuánto pesa el gas que tengo, cuánto es el gas que tengo, pero como siempre va a ser el mismo en este caso, lo vamos a dejar de un lado. Por ende, la presión, si pueden ver aquí, va cambiando. Es un poco inestable en este momento, cosa que no pasa en un gas real porque verdaderamente siempre están chocando constantemente, aquí porque es, bueno, un escenario simulado, y yo puedo definir presión como todos esos choques que se dan entre las partículas. Esos son choques. ¿Por qué? Porque están generando presión entre ellas. Sus masas están golpeando entre ellas.
pero la presión no es propiamente los golpes entre ellas, sino normalmente los golpes que ejercen hacia afuera. Cada vez que una de estas partículas choca con alguna de las paredes, está ejerciendo presión hacia ella. Esa es la presión de la cual nos estamos refiriendo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo empiezo a modificar estas normas? En este caso, si se dan cuenta por acá, yo tengo tres de las variables que se suelen manejar con los gases. Que si suele ser necesario el nombre, yo diría que no es necesario. Y precisamente por eso les hago esta demostración, para que no traten de enredarse con nombres y fórmulas, sino que verdaderamente ustedes entiendan por qué eso pasa así. Entonces, ahora empiezo a preguntarles, manejémonos con el volumen. ¿Qué pasa si yo tengo un volumen constante? Listo. De esa manera yo sé que esto no se va a hacer más grande ni se va a hacer más pequeño mi recipiente. Eso es lo que yo hice al hacer mi volumen constante. Tin, listo. Ahora, sabiendo de que la temperatura es la energía cinética, que para ponerlo en palabras es qué tan rápido se mueve una partícula, entonces, ¿qué creen que pase si yo subo la temperatura? Escríbanlo por ahí por el chat, los leo. ¿Qué creen que va a pasar? Se vuelven locas, se moverán más rápido, sube la presión, listo. Más choques, se van a mover más porque se expande. En este caso, mi volumen es constante. Para que algo se expanda, es decir, que tiene más volumen, el espacio que ocupa. No van a tener más espacio porque mi volumen es constante. Esta caja no se va a abrir ni cerrar. Por ahora, cuando yo le doy energía cinética a esto, tengo que darlo así porque si no se me mueve todo. Cuando yo le doy energía cinética a esto, lo que va a pasar es que va a mover más. Si se dan cuenta, antes la presión estaba en 7 atmósferas. Ahorita ahí ya está en 20 y si lo seguimos moviendo, para que ustedes lo puedan apreciar, la temperatura, al menos a nivel de moléculas, no es nada más que qué tan rápido se mueven. Eso es temperatura. Nosotros lo sentimos como calor, lo que nosotros llamamos calor, pero la temperatura es esto. Y bueno, digamos de que aquí ya le metí demasiada temperatura, explotó el recipiente. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando ustedes llenan mucho una bomba? Pero quedémonos con esto. Cuando yo tengo una temperatura altísima, o sea, estos son como 7300 grados centígrados, 7600 Kelvin, tengo tengo 120 atmósferas. ¿Por qué? Porque tal y como ustedes dijeron, cuando yo tengo más velocidad en las partículas, que eso es la temperatura, va a haber más choques. Y como va a haber más choques, entonces va a haber más veces en la cual se presione estas partículas entre las paredes de lo alrededor. Eso le pasa a la olla express cuando se le destapa la olla, más o menos. Ustedes pónganle que una olla express precisamente funciona así. ¿Por qué ablanda los alimentos? Porque le sube la temperatura, pero no deja salir nada, 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 nada. Entonces, lo que va a pasar es que toda esa presión va a empezar a destruir y a ablandar poco a poco todo lo que hay dentro, haciendo de que pues, se puedan hacer esas cosas que conocemos. Curiosamente, sí, así funciona una olla a presión. Con el mismo volumen que está dentro, le aumentas la temperatura para que la presión aumente y esa presión te hablan de los alimentos. ¿Se puede decir que la temperatura es directamente proporcional a la presión? Sí, exactamente, porque mientras tú más temperatura tengas, vas a tener más presión, porque las moléculas se van a mover más rápido y cada vez que se muevan más rápido, van a chocar más entre ellas, generando así más presión. Eso ya lo verán con la fórmula, pero efectivamente. Ahora, calmémoslas un poco. ¿Cuál sería la otra que yo puedo modificar? En este caso yo mantuve constante el volumen, que es básicamente a qué velocidad se están moviendo. Digámoslo en 1000 Kelvin, a ver, me pasé un poquito, no pasa nada. ¿Qué puedo dejar yo como constante en este caso, si quiero seguir experimentando? ¿Qué dicen ustedes? Ponga constante la temperatura, listo. ¿Qué significa que yo deje constante la temperatura? Simple, el hecho de que se van a mover siempre a la misma velocidad, o sea, van a recorrer el mismo espacio. Eso es temperatura a nivel molecular, que fue lo que vimos en los inicios de física. Entonces, yo ahora lo que puedo cambiar, en esencia, es el volumen. Ahora les pregunto, ¿qué pasa si yo hiciera este espacio más pequeño? Las moléculas van a ser las mismas, la temperatura va a ser la misma, así que van a seguir moviéndose a esto.
pero sin temperatura puedes modificar la presión, aumentar la presión. Chocan más, sube la presión aumenta, habrá más presión. Mayor presión, exactamente. Cuando yo tomo este recipiente y lo haga más pequeño, bueno, le costó, si se dan cuenta ahí, la presión aumentó de golpe. Una vez más, acá está en aproximadamente 15 atmósferas y acá ya está en 26, 27 atmósferas. ¿Por qué pasa esto? Porque si la presión son los choques que hacen, entonces cuando yo tenga un volumen menor, lo que va a pasar es que van a tener que recorrer menos distancia para chocar entre ellas. Y como siguen teniendo la misma velocidad, cuando tienen una menor distancia, va a permitir que haya muchos más choques. Así aumenta la presión. ¿Y esto qué significaría a nivel tal vez más técnico, tal vez de más fórmulas? Ya se las paso, no se preocupen. Eso es lo que pasa con una jeringa. Sí, si tú lo quieres ver así, cuando tú tomas una jeringa y precisamente el típico experimento que se hace con agua, no tengo el video, que tú tomas una jeringa, le pones agua, la dejas con aire y después la presionas mucho. Vas a ver que se crea humedad en la jeringa o el caso contrario. Entre menor volumen, mayor presión, exactamente. Y esto quiere decir que son inversamente proporcional. Gracias a Mateus. Indirectamente, uy, ¿cuál es esa? Inversamente proporcional. Eso significa que mientras una se hace más pequeña, la otra se va a hacer más grande. De esa manera, una vez más, yo los tengo de esa manera. Listo. Ahora, un caso que es más raro que ver, pero lo que nos falta por ver. ¿Qué pasa cuando la presión es constante? Como vimos antes, normalmente lo que cambia es la presión. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo una presión constante? ¿Qué puede pasar? Y de hecho, se dan una idea de por qué se supone que yo en el simulador podía poner volumen como constante, temperatura como constante, pero tengo dos veces la presión. ¿A alguno se le da alguna idea? Porque va de la mano con ambas. Teóricamente juegan entre ellas, sí. La presión es dependiente. Las tres variables son dependientes entre ellas. La cosa es que normalmente tú vas a tener una que está quieta, que la vas a tener como referencia, y por ende vas a jugar con las otras dos. Es un triángulo amoroso. Dice presiona con el volumen y con temperatura. Efectivamente. Presión de volumen y presión de temperatura. Veamos. ¿Ustedes qué dirían que pasa si yo tengo una presión constante y aumento la temperatura? ¿Ustedes qué opinan, muchachos? ¿Qué va a pasar? Tengo la presión se me tiene que mantener. Claro, aumentar el volumen. ¿Por qué aumentar el volumen? Porque como vimos antes, cuando yo les subo la temperatura, van a tener más velocidad, por ende van a intentar chocar más entre ellas. Para compensar esto, entonces el recipiente se va a expandir de tal manera en la cual el recipiente tenga el volumen suficiente para que haya el espacio suficiente para que las moléculas sigan chocando a la misma velocidad o haya la misma cantidad de choques. La temperatura tendrá un límite. De hecho, eso es otro dato curioso que precisamente les puedo dar. Pero sí, si yo sigo aumentando esto, no sé en qué momento, porque como vieron, epa, la presión no puede mantenerse constante, el volumen sería demasiado grande. Si yo tratara de seguir aumentando esto, lo que terminaría pasando es que o esto va a estallar o paila, no se puede. Llega un límite normalmente. Pero por suerte, no solemos llegar hasta allá. Ahora, esa es la razón por la cual hay dos tipos de presión cuando a mí me piden poner constante. Porque yo tengo, aquí yo tuve la presión constante y lo que estaba haciendo era aumentar la temperatura de tal manera en que lo que cambia es el volumen. Si van más lentas, el recipiente tiene que hacerse más lento para que haya los mismos choques y provoquen la misma fuerza y que haya la misma presión. En cambio, si yo lo que hago es que cambie la temperatura, de ahí este simbolito, que suba y baje la temperatura o que suba y baje el volumen, si yo mantengo una presión constante, pero ahora lo que varío es el volumen, lo que va a cambiar es la temperatura. Si se dan cuenta, la temperatura la pueden ver ahí arribita y abajo se da cuenta. Si yo hago esto más chiquito,
lo que va a pasar es que la temperatura se va a enfriar para una vez más compensar. Menos espacio, menos temperatura, mismos choques. Más espacio, entonces tengo que tener más temperatura para que recorran todo ese espacio y puedan chocar entre ellas y así se mantenga la misma presión. Esto es en esencia cómo funciona un gas. Ya después le ponemos un nombre a todo esto. Ya después decimos que cuando el volumen se mantiene constante, yo voy a tomar y voy a decir que cuando yo le aumento la temperatura, la presión va a cambiar en cierta medida por la ley de yo no sé qué. No me sé los nombres. Y eso es lo que ya van a ver ustedes con sus pruebas de química, con lo que son las fórmulas y con lo que es propiamente el nombre de cada una de estas, que les recomiendo incluso aprendérselas por cuál funciona cuando el volumen está constante, cuando la temperatura y cuando la presión está constante. ¿Alguna pregunta sobre esto de cómo funciona un gas? Verdaderamente me gusta mucho que se lleven este concepto porque me parece bonito el verlo así, no simplemente como el número y simplemente decir, no, es que cuando hay menos volumen hay más presión, pero ¿por qué? Y mucha gente trata de aprendérselo así y les cuesta. ¿Alguna pregunta, muchachos? Sí, no. Es muy útil materializando. Sí, yo el semestre pasado les di una demostración más exótica, pero no ando en mi casa. Me gusta hacerlo mucho. Los que han visto física conmigo saben que me gusta tomar cosas del cotidiano y explicar física con eso, porque física es todo lo que está pasando y la presión es algo que está pasando en todo momento. Puedes volver a explicar la presión B y la presión T. Básicamente, esto, aunque esté reducido, dice presión y lo que va a subir y bajar es el volumen. En cambio, esta presión es presión y va a subir o bajar la temperatura. ¿Por qué? Porque para mantener la misma presión, pues estas dos son las que se van a modificar entre ellas. Lo normal es que se modifique la presión, porque mantener una presión constante, pues si lo piensan en un ejemplo práctico, pues es como complejo. O sea, es eso, ¿no? Normalmente nosotros jugamos con la presión. En una olla a presión, como les dije, lo que hace es eso, sube la temperatura y cambia la presión. Tener un recipiente que a ti te permita subir temperatura y que cambie su volumen para que se ajuste es curiosito de ver, por no decirlo de otra manera, bastante complejo. Y bueno, aquí también voy a aprovechar esto como dato curioso. ¿Se acuerdan lo que me pasó al inicio de que esto terminó explotando hacia arriba? Pues bueno, si lo quieren ver de alguna manera, suponiendo que esto fuera un líquido en vez de un gas, precisamente por eso es que dependiendo de la presión que haya, se demora más en salir. Podríamos definir el cambio de estado como que para pasar de líquido a gaseoso, una molécula tiene que salir de aquello que lo está atrapando al resto de sus moléculas. Entonces, cuando yo le empiezo a meter temperatura, que no es otra cosa que decir, le estoy poniendo velocidad, en algún momento va a tener tanta, pero tanta velocidad que va a lograr zafarse y van a empezar a escapar. Y esa es la razón por la cual el cambio térmico se da a temperaturas. Y la razón por la cual si tú tienes más presión, pues vas a tener una fuerza más grande que te va a permitir mantener esas moléculas atrapadas. Pero va a llegar un momento donde la presión interna de ese líquido, esa velocidad sea tanta que va a superar esa presión externa y va a terminar saliendo. Por eso es que a nivel del mar se necesita más temperatura que cuando estamos altos, porque aquí la atmósfera, la presión es menor y como la presión es menor, pues necesito menos temperatura, menos velocidad para hacer que una molécula escape. De esa manera, espero que les haya quedado claro cómo se relacionan para que ahora cuando vayan a ver las fórmulas sepan que lo que están trabajando es eso que ustedes vieron, no que ustedes están trabajando fórmulas. Me gusta mucho este tema, verdaderamente. Gracias por dejarme dar esta intervención. Me gusta mucho esto. Esos conceptos, si ahí les quedó duda de algunos, todos los veremos precisamente en las siguientes clases de física. Y ahí les dejo la página. Sin mucho más que decir, les dejaría con sus profesores. Listo, García, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal, muchachos?
Sí, sí los entendieron ya de mejor manera, ya relacionan. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, yo creo que podríamos continuar, Natalie. Listo, chicos. Bueno, entonces, para todo esto que acaba de explicarles el profesor García, eh, pues existen las fórmulas matemáticas, ¿no? Que expresan estas distintas interacciones, digamos, ya sea, digamos, con temperatura constante, volumen constante o presión constante, ¿vale? Entonces tenemos una de dos, muchachos. O se las aprenden o les enseño a sacar las fórmulas. Ustedes dirán, sacarlas no es nada difícil, la verdad. Es bastante fácil a sacarlas. Bien. Ah, bueno. Entonces, perfecto. Entonces, bueno, eso, sí, 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 a sacarlas, ¿vale? Entonces, tenemos que mirar primero la ley de Boyle, ¿vale? Entonces, tenemos que saber que la ley de Boyle aplica cuando tenemos una temperatura constante, ¿vale? Entonces, que varía la presión y el volumen, ¿vale? Es lo que varía, por eso es lo que está pues presente en la ecuación, ¿cierto? Pero les hago una pregunta. ¿Presión y volumen son directamente o son inversamente proporcionales? ¿Ustedes qué dicen? Si yo aumento la presión, ¿aumenta el volumen? O si yo aumento si yo aumento el volumen, ¿disminuye la presión? Ok, exactamente, son inversamente proporcionales. Perfecto, sí, sí, sí. Entonces, si quieren, pero les comparto el tablerito y les enseño a sacarles facilísimo, ¿verdad? Y si aplican esto para pedir en que estoy iniciando aquí sesión, vale, pero les presento pantalla. Sí, ¿ven mi pantalla, muchachos? ¿Me pueden confirmar? ¿Se acuerdan de esta clase de estequiometría? ¿Sí se ve mi pantalla? Ok, ok, creo que sí. Perfecto, entonces vamos a empezar a poner una nota acá, una nota más grande. Vamos a poner, estamos en ley de Boyle, ¿cierto? Entonces, ley de Boyle. Vamos a hacer por acá. Y vamos a pasar a explicar esto con el lápiz, ¿vale? Y es que hay algo muy curioso, ¿sí? Entonces tenemos presión. Uy, pero lo hago como más así. Tenemos presión, volumen y temperatura, así que es lo que más nos importa a nosotros. Entonces ya vimos que vamos a dejar como constante la temperatura, ¿cierto? Entonces, esto va a ser una constante. No nos va a importar acá. Tenemos estas dos, presión y volumen, ¿cierto? Y se les olvidó la fórmula en el examen y dicen, profe, ¿cómo me puedo acordar de eso? Se me olvidó en el examen y saqué 300. Pues muchachos, eso ya no les va a volver a pasar, ¿sí? Tienen que saber que si yo aumento la presión, ¿qué pasa con el volumen? Exacto, disminuye. Entonces, si aumento la presión, el volumen disminuye. O si aumento el volumen, la presión disminuye. ¿Vale? Entonces, esta relación, ¿qué nos quiere decir? Que P este símbolo es inversamente proporcional, bueno, es proporcional, ¿sí? A 1/volumen. ¿Sí entienden por qué? 1/volumen. No a volumen, sino 1/volumen, ¿cierto? Porque es inversamente proporcional. Entonces, P es proporcional a 1/volumen o también P es inversamente proporcional a volumen, ¿sí? Entonces,
de aquí podemos sacar algo muy interesante, muchachos. ¿Sí? Tenemos por acá y tenemos otra flecha por acá, ¿vale? Entonces, yo sé algo viendo esta ecuación, ¿sí? Y es que P, no se me vayan a perder aquí, es más sencillito de lo que parece, es igual a K a una constante. No nos interesa saber cuál, ¿vale? Por 1/volumen, ¿vale? K es una constante que no les interesa para nada, ¿sí? Y esto sería presión 1 y volumen 1. Y aquí sería lo mismo, pues presión 2 es igual a K, a una constante, la que sea, por 1/volumen 2, ¿cierto? Entonces, yo podría hacer esto, ¿sí? Y yo sé, acá, pero mejor lo hago así en rojito, un poquito más grande. Yo sé que presión 1 por volumen 1 es igual a K, ¿cierto? Y yo sé que presión 2 por volumen 2 es igual a K, ¿cierto? ¿Qué es K? No nos importa, ¿sí? Simplemente, pues, así funciona, ¿vale? Sigo acá con esto, ¿sí? Y si esto es igual a K, pues muchachos, K es igual a K, ¿cierto? Entonces, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Perfecto. Ley de Boyle sacada perfectamente. ¿Vale? Profe, ¿yo qué tengo que saber para sacar la fórmula? Sencillamente si son directa o inversamente proporcionales. Y ya, y ya, no necesitan más nada, muchachos. Ah, bueno, y saber que van a dejar constante, ¿no? Aquí no se vayan a ponerse a enredarse con la temperatura si no hay temperatura, ¿sí? Y listo. ¿Qué tal les pareció? ¿Sí? Muy buen truco, ¿verdad? Vale. Entonces, a que la profe Natalie vuelva y sí, te es constante, ¿sí? Entonces, que la profe Natalie les vuelva a compartir las diapositivas y paso con la explicación de la otra ley, ¿vale? Entonces, esperen, dejo de compartir. Perfecto, ¿están viendo las diapositivas de la profe? Perfecto, entonces tenemos la segunda fórmula, que sería la ley de Charles. En este punto va a ser como un poco más complicado porque siempre hablamos como de presión, ¿sí? Pero en este caso, la presión va a ser constante. Suena un poco raro, ya sé, sí. Pero tendríamos esa relación de volumen 1 sobre T1 es igual a B2 por T2, ¿sí? Entonces, bueno, ¿les parece si vamos al tablerito? Perfecto. Entonces, profe, quiero sacar la ley de Charles y no me acuerdo cómo. Pues muy sencillo. Usted se tiene que acordar de esto y ya. Ya. Es sencillísimo. Entonces aquí tenemos ley de Charles. Perfecto. ¿Cuáles son nuestras variables más importantes a la hora de los gases? Tenemos, sería presión, ¿cierto? Tenemos temperatura y tenemos volumen, ¿sí? Entonces, profe, el enunciado a mí no me nombró la presión o me dice esa presión constante. Listo, presión es constante, no nos importa. Nos quedamos con estas de acá, temperatura y volumen, ¿verdad? Entonces, aquí es donde viene lo importante, ¿ok? El análisis que ustedes tienen que hacer y ya con eso ya quedan listos, ¿vale? Tenemos temperatura,
¿vale? Y si yo aumento la temperatura, ¿qué pasa con el volumen? ¿Aumenta también o disminuye? O si yo aumento el volumen, ¿aumenta la temperatura? Aumenta, ¿cierto? Si yo aumento la temperatura, aumenta el volumen para tener la presión constante. ¿Se acuerdan lo que había puesto García de presión con el volumen que cambiaba? Pues es esto, muchachos, ¿sí? Entonces, vale, yo sé que T es directamente proporcional a B, ¿verdad? Mayor temperatura, mayor volumen, ¿cierto? Para seguir teniendo la presión constante. Listo. Fácil, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a lo que nos interesa, a sacar las fórmulas. T, T1 es igual a K por B, ¿vale? Esta sería una flechita y esta sería la otra flechita. Y yo sé que T2 es igual a K, bueno, aquí es B1, perdón, a K por B2, una constante por volumen 2, ¿cierto? Esto es exactamente lo mismo, ¿sí? Y aquí yo puedo hacer sencillo, ¿verdad? Yo puedo decir temperatura 1 sobre volumen 1 es igual a una constante, ¿cierto? Acá. Y yo puedo decir que T2 es igual a volumen 2. Bueno, T2 sobre V2 es igual a K, perdón, ¿cierto? Y yo qué puedo decir que K es igual a K, ¿cierto? Es la misma K. Entonces yo puedo decir esto. K es igual a K. Es decir, T1, pero lo hago más grandecito. T1 sobre B1 es igual a T2 sobre B2. Y listo. No me tuve que aprender ninguna fórmula y así la saqué directamente con el puro análisis de esto, de saber si es directa o inversamente proporcional, muchachos. Sencillo, ¿verdad? El volumen no de arriba da exactamente lo mismo. ¿Qué tal, muchachos? Bien. Qué trucazo, ¿no? No sé si alguna vez se los habían enseñado, pero es un truco de los buenos, de los que solo se ven en Noctua. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, ¿qué tal? ¿Ya listo? Ya saben sacar ley de Boyle y ley de Charles. Simplemente tienen que saber qué es constante. Y listo. Facilísimo, ¿verdad? Hay que patentar ese. Sí. Entonces, esperen, dejo de presentar y que la profe Nata les comparta la última. Bueno, entonces tendríamos el caso número 3, ¿sí? Que tendríamos un volumen constante, ¿vale? Nuestro volumen no va a cambiar. Entonces, aquí lo que nos importa es la presión y la temperatura, ¿vale? Entonces vayan pensando cómo es la relación entre estas dos variables, ¿sí? Entonces, esperen, les presento el tablerito. Sí. Listo, ven mi pantalla, por favor, me pueden. Perfecto, entonces vamos a proceder aquí a poner la notica. Sí, y esta sería la ley de Gay-Lussac, si no me equivoco. Ley de Gay-Lussac. Sí, pero con mayúscula. Listo.
Entonces, profe, yo no me acuerdo de la fórmula en el examen, pero sí me acuerdo cómo me enseñó a pensar usted, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las tres variables principales? Bueno, las tres variables que utilizamos en los gases. Entonces tenemos presión, volumen y temperatura. ¿Qué vamos a dejar constante? El volumen. Es una constante, ¿cierto? No nos interesa en este ejemplo. Vale, entonces yo tengo que mirar aquí la relación. Si yo aumento la temperatura, aumento la presión. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que sí? ¿Será que no? Cierto, cierto que sí, ¿no? Entonces yo sé que la temperatura va a ser directamente proporcional directamente a la presión, ¿vale? Y bueno, ¿esto qué quiere decir, profe? Pues yo te puedo decir algo muy sencillo, yo lo puedo hacer acá, pero ¿ustedes qué dicen? Quiero que ya lo hagan ustedes, y a ver qué, pues, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Alguien se anima a prender micrófono y a guiarme? ¿O prefieren por el chat o prefieren que lo haga yo? ¿Ustedes qué dicen? Cristina, Hola, hola, buenas noches. buenas noches a todos. Bueno, acá sabemos que temperatura es igual a presión, pues es directamente proporcional. Entonces ya sabemos que temperatura es igual a una constante por presión. Y sabemos que eso es igual a T1 y T2. Exacto. Entonces, ahí lo que yo usualmente hago es ese triangulito, en el cual arriba me está la temperatura y abajo está la K y la P para hacer ese despeje y que me quede la constante es igual a la temperatura 1 dividido la presión 1. Lo mismo Exacto. con la otra. Lo mismo con la otra, temperatura 2 es igual, dividido presión 2 es igual a la K. Y K es igual a K, entonces ya sabemos que queda así. T1 dividido P1 es igual a T2 dividido P2. Correcto. Listo, muchachos. Y ya, y no se lo tuvieron que aprender. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció? Bacano, ¿verdad? A mí me gusta bastante, la verdad. Prefiero eso mil veces a tener que aprendérmelas, que puede que me equivoque, los ponga a multiplicar o a dividir donde no son, porque a veces no se acuerdan, no es normal. Y bueno, entonces así funciona, ¿no? Sí, el boil es como lo único raro, ¿no? Porque pues son inversamente proporcionales, ¿no? Entonces, listo, muchachos. ¿Qué tal? Fueron, dejo de compartir y listo. Si quieres comparte, profe Nata. Ley de los gases ideales. Ok, ok. Fíjate que antes de pasar a la ley de gases ideales, me gustaría darles la ley combinada de gases. ¿Sí? Que, muchachos, ustedes ya vimos, espérame, yo comparto otra vez mi tablerito. Entonces ya vimos aquí ven mi pantalla, ¿cierto? Antes que todo, me confirmo. Uy, disque reconectando.
¿Me confirman? ¿Listo? Listo, gracias. Entonces, aquí vimos las tres leyes de gases, sí, digamos, presión y temperatura, temperatura y volumen, y temperatura y presión, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Hay otra ley que nos fusiona todo eso. Y también, como ustedes lo imaginaron, se saca muy fácil, ¿cierto? Entonces, tenemos que aquí sacar la ley combinada de los gases. Vale. Profe, ¿qué es eso? Tengo miedo de esto. No, 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 no. Es igual de fácil, muchachos. Tenemos que tener en cuenta para este las tres variables: volumen, temperatura y presión. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Vamos a mirar en una ecuación, vamos a meter las tres, ¿sí? En una igualdad. Pero tenemos que, a mí me gusta, o bueno, lo vamos a hacer, ¿sí? Desde el volumen, ¿vale? Entonces, profe, ¿qué es eso? Tranquilos, que es más sencillo. Entonces, tenemos volumen, ¿sí? Y va a ser proporcional a algo, ¿sí? Entonces, miramos, volumen en cuanto a temperatura. ¿El volumen es inversamente o es directamente proporcional a la temperatura? ¿Qué opinan? Directa. Entonces yo sé que volumen es directamente a temperatura. Y ahora con presión. El volumen es inversamente. Entonces yo sé que el volumen es directamente proporcional a la temperatura sobre la presión. ¿Sí saben por qué? ¿Sí me entendieron ese paso? Porque si es inversa es uno sobre presión, ¿cierto? Acuérdese que si es inversa es uno sobre presión, entonces yo también puedo decir que volumen, miren a mí, aquí esta esquinita es uno sobre presión, ¿cierto? Ok, ok. Vamos paso por paso. Hasta aquí claro, ¿sí? Volumen es directamente proporcional a la temperatura y volumen es inversamente proporcional a la presión. ¿Sí lo ven acá en la esquina? Y todos de acuerdo con eso, ¿cierto? Entonces, muchachos, pues uno sobre P, temperatura por uno sobre P, pues muy sencillo. Yo sé que volumen es directamente proporcional a temperatura sobre P, a la temperatura sobre la presión. Ya, fácil, ¿cierto? Simplemente usé de referencia al volumen y miré, es directamente proporcional a la temperatura e inversamente proporcional a la presión, ¿cierto? ¿Todos claros hasta ahí? ¿Sí me entendieron los pasos? Perfecto, muchachos. Facilísimo, ¿cierto? Entonces, podemos seguir. Y listo, yo ya sé la relación. Entonces, seguimos con lo que habíamos aprendido. Uy, pero es que líneas. ¿Qué? Aquí creo que ya. De. Ah, ya creo que era por esto. No, este color. Listo. Entonces, Steam, flechita por acá, flechita por acá. ¿Y esto cómo iría? ¿Qué se les ocurre acá? Pues yo diría que volumen uno, pero hago más suma acá, volumen uno va a ser igual a una constante por la temperatura uno sobre la presión uno, ¿sí? O yo también diría que el volumen 2 es igual a una constante por la temperatura 2 sobre la presión 2.
Y listo. Simplemente aquí, pues despejamos la K, ¿cierto? Entonces sería presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a K, ¿cierto? Y, pero que no me está gustando como el trazo, pero bueno. Tendríamos por otro lado que presión 2 por volumen 2 sobre T2 es igual a K. Y vean que K es igual a K. Entonces, si asumimos que K es igual a K, pues tendríamos ya la ley, muchachos. Entonces sería, presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Y listo. Esa es la ley combinada de los gases, muchachos. Listo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Les gustó ese truco? ¿Prefieren aprenderse las fórmulas? Dicen, no, profe, yo no voy a aprender todo eso, prefiero aprenderme las fórmulas. O, profe, me da pereza aprender fórmulas, yo soy más de sacar las fórmulas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ok, ok, está bien, Sebas. Bueno, yo cumplí con enseñarle eso, muchachos, por si no lo habían visto de otra manera. Ajá, sí, también. Ah, bueno, sí, claro, aquí también está, este, vean que si ustedes sacan esta fórmula, también pueden sacar las demás. Y es que, vean, si toman esta de acá y tapan el volumen, pues ¿qué les queda? Pues si tapamos el volumen en ambas, nos queda presión 1 sobre temperatura 1 y presión 2 sobre temperatura 2. Y esa es la ley de Gay-Lussac. Si ven, si dejamos la temperatura constante, la tapamos y nos da presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Y listo, nos da la ley de Boyle. Y si ponemos constante la presión, nos da volumen 1 por temperatura 1 es igual a volumen 2 por temperatura 2. Y listo, nos da la ley de Charles. Y ya, muchachos. Andrés, esa fórmula de PV es igual a nRT es la ley de gases ideales, ¿vale? Esta es la ley combinada de gases, ¿vale? Y listo, muchachos. Ya supieron sacar las cuatro formulitas y ya con eso se defienden muy bien. Entonces espero les haya gustado mucho este truco y ya con esta ley de la ley combinada de gases, ya perfectamente pueden aplicarla, ¿no? En el examen piden saberse los nombres, que yo sepa no, ¿sí? Pero pues está bien quizás que los afiances, digamos, con las memofichas, ¿cuál es la ley de Boyle? Y tú, te pongas a escribirla y así. Entonces, listo, muchachos. La multiplicación es sinónimo de inversa. No. Bueno, depende a lo que te refieras. Cuando hablamos esto es que es directamente proporcional. Sí, o sea, que los dos aumenten al mismo tiempo. Pero cuando te hablo de aquí en la ley de Boyle, esta es directa a uno sobre la otra, es inversamente proporcional, ¿vale? Y pues aquí sí es un producto y aquí son cocientes, si te fijas, ¿sí? Entonces ahí también puedes como irte dando una idea, ¿sí? Entonces, listo, muchachos. Si quieren pasamos ya con la profe Natalie para ver los gases ideales. Listo, chicos.
Entonces, como les digo bastante en el chat, esta ley tiene demasiadas memotecnias. Yo me la aprendí con profesores vagos, no revisan tareas, o sea, ustedes se la pueden aprender como ustedes quieran. Pueden hacer una propia o pueden ya verlas que hay en el chat, que son muy creativas, entonces, como ustedes quieran, ¿listo? Entonces, precisamente esta va a ser la ley de los gases ideales. De esta hay una pregunta en el DIPA por si les interesa practicar como tal esta fórmula. ¿Y qué vamos a tener presente en esta fórmula? Vamos a tener presión que va a estar en atmósferas. Recordemos que si nos dan milímetros por milímetros de mercurio, ya sabemos cómo hacer la conversión como vimos al inicio de la clase. También vamos a tener el volumen, que siempre tiene que estar en litros, la N, que es igual al número de moles, la R, que recordemos que es una constante, ¿listo? Esto sí se lo tienen que memorizar, ¿vale? Porque esto dudo que se los den en el examen. Esta constante que siempre van a tener la R es 0.0821. ¿Listo? Como les quede más fácil, pero sí. Tengan en cuenta que va a ser una constante. Y pues la temperatura, que siempre va a ir el Kelvin, que recordemos que la conversión siempre va a ser, si nos dan Celsius, le sumamos 273 y listo. Ya tenemos en Kelvin, ¿vale? Como así que el DIPA está inhábil. Igual, chicos, si quieren más tardecita, nos quedamos haciendo unas 2 o 3 preguntas para practicar. Igual lo que les digo, Alejo, quédense con la combinada, porque créanme que con la combinada ustedes sacan todo. O sea, como les digo, Alejo, literalmente la combinada está todo resumido. Cierto. Y listo. Entonces, esta es la ley de los gases ideales. Creo que pues no hay muchas preguntas. Ya sabemos pues cada variable qué significa, que lo tenemos que multiplicar, a qué se refiere cada variable y creo que eso es ya con eso es suficiente. Ah, bueno, otra cosa, ustedes tienen que, ya con Alejo vieron un poquito, pero obviamente saber despejar, ¿listo? Esto les va a servir si saben despejar, ¿vale? Porque ustedes no siempre les van a preguntar, por ejemplo, el volumen y ustedes tienen que pasar a dividir la P y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces tienen que practicar el despeje, tanto en matemáticas como en química, como en física, que pues ya por lo que hemos resuelto, ya creo que ya saben despejar, ¿cierto? Y listo. Estas serían las leyes, creo que estas serían todas. Y aquí hay un resumen por si le quieren tomar pantallazo. Básicamente estas son todas las formulitas que vimos hoy, ¿vale? Listo, muchachos. ¿Les gustaría pasar a ejercicios? Perfecto. Eso de STP, no le pongan cuidado, eso los dejo como datos, Ujú, como para mirar el volumen que ocupa un mol de una sustancia, de un gas, ¿no? En ujú. condiciones ideales, que si no estoy mal serían 273 Kelvin a una atmósfera. Y es que increíblemente todos los gases, o bueno, no me atrevo a decir todos en química, ¿sí? Porque siempre hay alguna excepción, pero sí diría, muchos de los gases a esas condiciones tienen el mismo volumen, exactamente el mismo volumen. Es muy curioso, la verdad, pero bueno. Bueno, entonces, Luis, ¿tú por casualidad tienes preguntas tipo en el del tema? Es que la clase pasada, Alejo, Luis nos ayudó con bastantes preguntas súper buenas de disoluciones tipo una. ok, ok. Sí, tengo pues, sería como en el tablerito, ¿no?
Entonces, si quieres, eh, hey, me muteé, what the fuck. Bueno, entonces vayan preparando papel y lápiz, porque la pregunta dice así. Espérenme, aquí la tengo, entonces, espérame. Uh, porque la fuente se puso tan pequeñita. Bueno, tanto que juego con esta tablero y a veces ni lo sé usar, pero bueno. Pongámosla más grandecita la letra. A ver, ahí se ve. Tan, tan. ¡Eh! No se ve nada. No puede ser, muchachos. A ver, no, no, no me escriben ni siquiera. Dios mío, Natalie. Ahí está. Listo. Ahí está re pequeñita la fuente, pero ¿cómo me va a decir que esos son 85 píxeles? Pues, tocó hacerle un zoom increíble a esto. Pero es que este tablero está todo desordenado, todo horripilante. A ver. Ah, vean, ahí está el texto que había puesto. Sí, bueno, borremos esa chambona. Listo. Pongámonos aquí. Vamos a escribir. ¡Epa! Ahora sí. Entonces, dice la pregunta. Bueno, muy grande, ¿no? Sí. Una bomba de H a 278K. No. Esperen. Ya, ya, ya. Se llena con 2,2 litros de H a 298K. Listo. Entonces, la bomba llega a un recipiente con, ush, que se encuentra a 77K. Mm, ¿Qué volumen eh, tendría la bomba ahora? Listo. Entonces, ¿qué opinan, muchachos? ¿Qué volumen ahora tendría la bomba? Bueno, supongamos que la bomba, bueno, es que no sé, por bomba yo me imagino como una bombona de gas, ¿no? Pero pues estamos hablando aquí de una bomba que puede expandir su volumen, ¿no? O puede hacerlo más pequeñito, ¿verdad? Alejo, ¿cuánto ¿Eh? tiempo le quieres dar a esa pregunta para que la resuelvan? 2 minutos. Listo. Gracias, gracias. Entonces, aquí que hay constante, muchachos. Primero que todo,
Es la primera pregunta que ustedes se deben hacer en gases. ¿Qué es lo constante? ¿Qué no me está cambiando? La temperatura. Hmm, Piénsalo porque al inicio tenemos 298 Kelvin y después a 77, entonces sí me cambia. Exacto, la presión. Correcto, la presión es constante. Y si la presión es constante, ¿yo qué ley debo usar? Exacto, la ley de Charles, ¿cierto? Entonces, listo. Bueno, vamos a esperar a que se acabe el cronómetro y miramos a ver. Está 0,56 litros, 0,57. ¿Tiene alguna respuesta diferente? La ley combinada de los gases es presión por volumen sobre temperatura. Dale, dale. Ya 3 segundos. Perfecto, perfecto, muchachos. Entonces, profe, ¿cómo se soluciona este ejercicio? Listo. Aquí sabemos que la presión es una constante. Es decir, para este ejercicio no me interesa. Entonces yo digo, listo. Yo me acuerdo, ¿sí? Que cómo era la ley combinada de gases, que era presión 1 por volumen 1 sobre T1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Y yo sé que en este ejercicio no me interesa la presión. Entonces me quedo con volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Sí, eso se le conoce como ley de Charles. Charles. ¿Sí? Perfecto, muchachos. Entonces, mi volumen 1, pues ¿a qué será igual? Es que se les ocurre. Pues muy sencillo. Ah, bueno, tengo que verificar unidades, ¿no? De que efectivamente eso esté en litros, ¿verdad? Porque qué tal y les hubieran puesto mililitros y no, chao, ya todos pierden, ¿sí? Entonces tendríamos volumen 1, 2,2, uy, perdón por ese 2 ahí todo feo, sobre la temperatura 1, que sería 298 Kelvin. Ah, bueno, esto en litros, ¿sí? Y esto va a ser igual al volumen 2 que no lo tenemos, un volumen 2 sobre la temperatura 2 que serían 77 Kelvin, ¿cierto? Y listo, muchachos, ya tendríamos una incógnita y ya, eso es solo despejar, ¿cierto? Entonces, bueno, esto ustedes lo despejan, ¿sí? No lo voy a hacer por términos de tiempo, ¿no? Por practicidad. Y nos da que el volumen 2 es igual a 0,56 litros. Listo, muchachos. ¿Qué tal? Vi que a la mayoría le fue muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una regla de tres no daría lo mismo. Sí. Pero pues depende. No sé si funcioné con las otras reglas, la verdad. Alejo, Alejo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, me asustaste. Listo, muchachos. Entonces, creo que aquí ya el profe Luis está enviando otras preguntas.
Gracias, gracias. Yo lo hice con ese medio 0,55. Sí, 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 es que pues depende, ¿no? De cómo redondees, de los decimales que uses, pero 0,56, 55, 57 está perfectamente bien. Entonces, vamos a hacer una de las preguntas del profe Luis, ¿vale? Pero no lo copio aquí en el tablerito para que todos lo vean. Vamos a poner... Perfecto. Churun, 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 churun. Siguiente pregunta, muchachos. ¿Qué tal? Vean este, vean este. Listo, chicos, ya está la encuesta y ya está 2 minutos, Alejo. ¿O cuánto? Em, 2,5, ponle. Listo. Ah, bueno, ya puse. Dale, dale. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo les va con esta? Esta pregunta está interesante. Bueno, yo dije que otro ratito más, ¿no? ¿Qué tal? ¿Quieren que ya la solucionemos? ¿Cómo les fue? Es más fácil de lo que parece, ¿no? ¿Pero qué respuesta les dio ahí? ¿Hay alguna encuesta? Ah, sí, 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 preguntan. Uy, está empatado. Muchos dicen que la C, 3 medios del volumen.
Es la mayoritaria. Ok, ok. Está la A y la B. Está muy parejo. La verdad sí es una pregunta difícil, ¿no? Pero tenemos algo interesante. Vean esto. Entonces, ya aquí vamos a proceder a solucionarla. Tenemos un volumen, una presión y una temperatura. ¿Qué ley nos relaciona volumen, presión y temperatura? La ley combinada de los gases. Perfecto. Entonces, ustedes tienen que saber ya, pues, cómo es esa ley combinada de los gases, ¿no? Tienen que saber que la presión 1 por volumen 1 sobre T1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2, ¿cierto? Entonces tenemos que un gas ideal ocupa un volumen B a cierta presión P y la temperatura T, ¿vale? ¿Y qué volumen ocupará al aplicar la presión, al triplicar la presión y al reducir la temperatura a la mitad? Entonces, aquí el enunciado ya nos está diciendo toda la fórmula, muchachos. Es que vean, tenemos primero un gas ideal a estas condiciones, a una presión, a un volumen y a una temperatura, ¿cierto? Y ahora, ¿qué volumen ocupa al triplicar la presión? ¿Vale? Entonces, esta presión de acá va triplicada, ¿cierto? Entonces, bueno, esto va entre paréntesis, ¿sí? Y reducir la temperatura a la mitad. Esta temperatura va a la mitad, ¿cierto? Y podríamos aplicar ley de la oreja, ¿no? Esto lo dividimos entre uno, esto está entre 2. Sería este por este entre 2, vale. Nos daría algo más o menos así. Sería este lado sigue igual, ¿no? Pre- Presión 1 por volumen 1 sobre T1 es igual a 6 presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Todos de acuerdo? Ok, vale, todos de acuerdo. Perfecto. Entonces, aquí sencillamente pues tendría que dejar los dos volúmenes, ¿no? Entonces, miren lo que pasa acá. Si esta presión que está multiplicando la paso a dividir, pues se me cancela con esta presión, ¿cierto? Porque buscamos es mirar el volumen, ¿sí? Entonces, presión se nos va con presión y aquí se nos iría, si temperatura está dividiéndolo, puede pasar a multiplicar y se me cancelaría con esta temperatura, ¿cierto? Entonces esto nos daría algo más o menos así. Pam, pam. Volumen 1 es igual a 6 veces B2, ¿vale? ¿Cierto? Y pues aquí ya volumen, listo. Sería igual a la de B sextos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, muchachos? Eso me pasa. No. Estaba difícil, la verdad estaba bastante difícil. Sí, sí, no, no lo voy a negar. Bien, Juan, bien, bien, ahí poco a poco vas reforzando. Entonces, ¿qué, qué, qué otra duda tienen? ¿Tienen alguna duda? Otra vez.
Vale. Entonces, muy rapidito, ¿no? Tenemos que necesitamos una ley que nos relacione volumen, presión y temperatura. Entonces usamos la ley combinada de gases, que sería presión uno por volumen uno sobre temperatura uno es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Sí? Y un gas está a estas condiciones y pasa a estas otras condiciones. ¿Sí? Es que se triplica la presión y se reduce la temperatura a la mitad. ¿Sí? ¿Y qué volumen ocupa? ¿Cierto? Entonces, eh, aquí simplemente hacemos ley de la oreja, ¿sí? Y nos da esto. 6 presión 2 por volumen 2 es igual a T2, ¿sí? Y presión uno por volumen uno es igual a temperatura uno, ¿sí? Entonces aquí, mira, nos queda esta fórmula y aquí yo sé que si esta P la paso acá a dividir, la puedo cancelar con esta P. ¿Sí? O si esta T la paso acá a multiplicarlo, cancelo con T, entonces cancelo, cancelo, cancelo y cancelo, nos da que volumen uno o bueno, volumen es igual a 6 volumen, ¿sí? Entonces volumen es igual a volumen sobre 6. Y listo, muchachos. Claro, perfecto. Entonces, Luis, espera, copiar otra pregunta aquí, Luis, un mes de el volumen, no, esta no es. Esta. Ok. Luis, ¿quieres tú pasar a explicar tus preguntas? ¿Estás por ahí, Luis? Ay, ¿qué dice? No puedo hablar. Ah, dale, dale, dale. Entonces, bueno, muchachos. Natalie, si puedes, por favor, poner 2 minuticos y medio para esta pregunta. Natalie. Y entonces ya voy. Dale, dale. Listo. Sí, 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 cierto.
Ok, ¿ya pasaron los 2 minutos? Ya se acabó el timer. Se Ah, ok, acabó. ok, ok. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les fue con esta pregunta? Bien, ya está la encuesta. A ver, yo miro los resultados de la encuesta. Dun, 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 dun. Ok, ok. Más que todo, más gente por la B. Vale, la A no tanto, la C más o menos y la D un poquito menos. Bueno, em, puedes ir a la segunda pregunta para tomar la captura. Dale, esperen, muchachos. Estoy acá. Te doy 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Podemos sacar nuestra pregunta, muchachos. Y entonces aquí, bueno, falta que considere las siguientes afirmaciones, ¿vale? La primera dice, volúmenes iguales de gases diferentes, medidos a la misma temperatura y presión, contienen el mismo número de moléculas. ¿Qué dicen? ¿Eso es falso o verdadero? Exacto. Esto es verdadero, muchachos. Verdadero. Entonces tendríamos que descartamos C y D. No, no nos sirven, ¿cierto? Y seguimos. Sería un mol de cualquier gas ocupa siempre exactamente 22,4 litros independientemente de la temperatura y la presión. Exacto, eso es falso, porque lo que yo les dije de 22,4 litros, ¿sí? Ocurre a una temperatura, sí, estándar, que son los 273 Kelvin, y a la presión de una atmósfera. O sea, eso no se puede a lo que usted se le dé la gana, ¿no? Entonces esto es falso. Esperen que creo que me dejaron una preguntita. ¿Por qué verdadero si son dos gases diferentes no tendrían diferentes moléculas? Sí, pero si se miden a la misma temperatura, presión y volumen, tendrán el mismo número de moléculas, ¿sí? Si quieres algo que no les enseñé, que es como la cuarta ley de los gases, es la que relaciona volumen y moles, ¿sí? Que no se las enseñé, pero sí, pues quería que lo deveran un poquito ustedes, ¿sí? Entonces, Eso también se puede ver en la página. gracias, Que gracias. la proyecta Alejo, que esa diapositiva se me olvidó. Chun, 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 chun. ¿Qué cosa? La de volumen y moles. O no está Oh, en chat. caramba. Yo sí dije, ve, no está, pues. Bueno, pues muchachos. Pues si quieres la hago rapidito, ¿sí? Listo, dale. Entonces, muchachos, esta es la verdadera cuarta ley, ¿sí? Que se lo conoce como la ley de Avogadro. Ley de Avogadro. Chun, chun, uy, pero. Chun, 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 chun. Listo. Ley de Avogadro. Y tendríamos. eh, tenemos normalmente tres, sí, que era volumen, temperatura y presión. Y yo les dije que eran las que usualmente se usan, pero hay otra, muchachos, los moles. ¿Sí me entienden? Entonces, al hablar de esta ley, vamos a hacer esto. Presión constante y, si no estoy mal, claro, temperatura constante. Sí, entonces, esto es constante y esto es constante, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Será que a mayor cantidad de gas ocupa más volumen?
Claro que sí, ¿cierto? Entonces, yo sé que el volumen es directamente proporcional a los moles. Y ya con eso, muchachos, yo sé que volumen 1 es igual a K por N1, ¿sí? Y bla, 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 bla. Yo sé que volumen 2 es igual a una constante por un número 2. Entonces yo sé que volumen 1 sobre N1 es igual a KB2 sobre N2. Listo, ya, sencillo. ¿Qué es ese jueguito que está sonando? Soy yo el que me puse a compartir Ok, ok, ok. esos dibujitos ahí. Entonces, ahora sí que estabas explicando cuál era el que cambiaba. La cantidad, los moles. Exactamente. Pues como dije, acá tenemos 74 moles, o bueno, 74 moléculas de un gas, en este caso pesado. La atmósfera podríamos decir de que está en 9, la presión tal es 300 Kelvin, y si yo le meto más, pues va a tener más presión. Y bueno, este es el caso donde la presión es lo que cambia. Y bueno, sí, ¿qué otros ejemplos quieren ver? Hay una fórmula general para esto, volumen entre cantidad. Bueno, sí, si suponemos que lo que se mantiene es la presión, la cosa es que creo que esto no me va a bajar, creo que esto como que explota el universo. No, bueno, ¿qué pasó acá? Por alguna razón me está bajando. Ah, lo hice mal, muchachos. Si se dan cuenta, cuando yo meto más moléculas, hay más volumen. Y bueno, ya no puede haber más volumen. La verdad, solo quería mostrarlo porque pues era la otra cosa que tenía esto y pues vi los dibujitos estos de Alejo y yo dije, acá fue. Entonces, una vez más, ahí lo que les estaba explicando Alejo. Y pues bueno, así si quieren mirarlo con todo lo demás, ¿no? O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un volumen constante? Bueno, no, es que esto, lastimosamente, esto aumenta demasiado rápido, no es capaz de simularlo. O sea, vieron de que metí 4 moléculas y ya estalló. Meta más ¿qué? Meta el gas a grande recipiente y cerrarlo rapidito, ¿qué? No entendí. Ahí bueno, y esto también sería bueno destacar que también yo podría perfectamente poner otro gas que generara menos presión que lo que sería un gas pesado. Por ejemplo, este sería un gas más ligero, o sea, de que puede que haya la misma cantidad de moléculas, pero como son moléculas más ligeras, pues al momento de golpear tienen menos masa y por ende van a generar menos presión. Pero de ahí para adelante se maneja exactamente igual, según la cantidad. La cantidad no se escribe en fórmulas y eso porque usualmente ustedes no lo van a necesitar verdaderamente. O sea, no les va a salir en el examen, la verdad. Pero bueno, solo era eso, aprovechando de que vi que justo le salió Alejo en el ejercicio. ¿Cómo se traba? Alejo, si quiere explicar algo más. No, no, yo creo que era eso, ¿no? Que todo se puede sacar sabiendo si es inversamente o proporcionalmente. El ale al toque. Sí, sí, sí. Y pues eso, muchachos, yo creo que ya. Uy, Para terminar la clase ahí. sí, se estalló, ¿no? No sé si a alguien aquí se le estalla una olla pitadora. A mí no, menos mal, ojalá nunca les pase. Ya tengo la grabación, Alejo.
Sí, yo creo que ya eso sería ya todo por la... Ah, bueno, sería... Bueno, no sé si a los muchachos les gustaría que hiciéramos un tercer simulacro y en el tercer simulacro meter gases ideales. Que no... Alejandro, del que- tercer simulacro no se habla, y menos que quede en la grabación. Ok, 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 perdón. Ey, no, pero qué lindo que lo de las donaciones, parce.